La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 117. San Lorenzo mártir. Lorenzo, del latín laurentius, equivale a laureado en el sentido de coronado con laurel, porque con ramitos de laurel se tejían en tiempos pasados las diademas que llevaban alrededor de la cabeza los vencedores. El laurel es un árbol siempre verde, de olor agradable, eficaz en diversas aplicaciones y utilizado tradicionalmente como símbolo de victoria. De la palabra laurel deriva el nombre de Lorenzo, dado a este santo, muy acertadamente, por cierto, porque San Lorenzo fue un vencedor, permanentemente verde, de olor agradable y remedio eficaz de muchos males. Fue un vencedor. La victoria obtenida con su martirio sobre sus adversarios fue tan señalada que a la vista de la misma exclamó Decio, entre admirado y confuso: «Yo creo que ya hemos quedado vencidos». Siempre verde, es decir, siempre lozano, con lozanía y verdor procedentes de la limpieza y pureza de su corazón. Con razón, en cierta ocasión dijo él: «En mi noche no hay sombras ni oscuridad». De olor agradable, como perfume intenso y gratísimo, pervive y pervivirá su nombre en la memoria de los hombres, de generación en generación, conforme a estas palabras del salmista: «Distribuyó sus bienes entre los pobres. Todas las gentes a través de los siglos recordarán su generosidad». A este propósito comenta San Máximo: «¿Cómo no va a permanecer indeleble entre los hombres, de generación en generación, el nombre de este santo, que se condujo durante su vida tan virtuosamente y terminó su carrera con un gloriosísimo martirio? Remedio eficaz de muchos males, como el laurel, que suele usarse con buenos resultados para disolver los cálculos, para aliviar o curar la sordera y para evitar el peligro de los rayos. Remedio eficaz ciertamente fue y sigue siendo San Lorenzo contra muchos males, porque si con su predicación convenció a Lucilo, a Hipólito y a Romano, actualmente continúa ablandando la dureza de los corazones, curando sorderas espirituales y protegiendo a los cristianos de esos rayos de las pérfidas doctrinas de los malvados. San Lorenzo, español, diácono y mártir, fue llevado a Roma por San Sixto. Dice el maestro Juan Vélez que en un viaje que San Sixto hizo a España, conoció en ella a dos jóvenes, primos entre sí, llamados Lorenzo y Vicente, ambos tan virtuosos y de tan excelentes cualidades, que el santo, prendado de ellos, se los llevó consigo a Roma. El mencionado autor añade que Lorenzo se quedó con San Sixto definitivamente, pero que Vicente, tras de permanecer en Roma durante algún tiempo, regresó a España, donde terminó su vida coronado gloriosamente con el martirio. Sin embargo, es menester advertir que estas afirmaciones de Juan Vélez no concuerdan con la cronología de cada uno de estos dos santos. Sabemos que Lorenzo fue martirizado por orden de Decio, y que Vicente, siendo todavía muy joven, murió también mártir, pero en tiempo de Diocleciano y Daciano. Ahora bien, desde que murió Decio hasta el comienzo del reinado de Diocleciano, transcurrieron 40 años, durante los cuales hubo hasta 7 emperadores. Lorenzo y Vicente no pudieron ser contemporáneos, ya que ambos fueron martirizados en plena juventud, y el martirio de Vicente ocurrió por lo menos 40 años después del de Lorenzo. San Sixto ordenó a Lorenzo de diácono
y lo puso al frente de los demás diáconos que tenía a su servicio. Por entonces se convirtieron al cristianismo el emperador Filipo y un hijo suyo, que se llamaba igual que él. Y ambos, desde que abrazaron la fe de Cristo, hicieron cuanto pudieron en apoyo de la Iglesia. Filipo fue padre del primer emperador cristiano, convertido según unos por Orígenes y según otros por San Poncio. El año 1000 de la era romana, este Filipo padre ya era emperador y se había convertido al cristianismo. Por eso, al celebrarse bajo su mandato el milenario de la fundación de Roma, los cultos religiosos que en aquella fiesta jubilar oficialmente se hicieron, estuvieron dedicados no a los ídolos, sino a Cristo. Por cierto que los festejos que con motivo del milenario organizaron los romanos fueron solemnísimos, y durante los días que duraron hubo grandes espectáculos y extraordinario despliegue de diversiones. Entre los generales que el emperador Filipo tenía a su servicio, había uno sumamente famoso, llamado Decio, muy competente como estratega. Como por aquel tiempo se rebelaran las Galias, Filipo encomendó a Decio la tarea de sofocar la rebelión y de someter nuevamente al imperio a las gentes de aquella provincia. Decio marchó a las Galias al frente de un poderoso ejército, venció a los insurrectos, sometió de nuevo a los sublevados a la dominación romana, y cuando la provincia quedó sosegada y en paz, regresó victorioso a Roma. Antes de que Decio llegara a la capital del imperio, el emperador, sabiendo que ya venía de camino, quiso tributarle un honroso recibimiento, y a tal efecto se desplazó hasta Verona para salir a su encuentro. Pero los malvados y ambiciosos, cuantas más honras reciben, más se ensoberbecen, y como Decio era uno de estos, al enterarse de que el propio emperador se había puesto en camino para darle la bienvenida, se hinchó de tal manera que empezó a ambicionar para sí el trono imperial y a maquinar la muerte de Filipo. Dispuesto a llevar a cabo sus infames propósitos, una noche, mientras su soberano dormía en una tienda de campaña, entró sigilosamente en ella por entre las lonas, se acercó al lecho y lo asesinó. Filipo dormía profundamente, por eso ni se enteró de la felonía de su general. Tras de cometer este asesinato, Decio, a base de buenas palabras, dádivas, promesas y regalos, se granjeó la confianza del ejército que consigo había traído el difunto emperador. Y cuando hubo conseguido la sumisión y obediencia de las tropas imperiales, se puso al frente de ellas y se dirigió a toda prisa hacia Roma. Sicardo, en su crónica, dice que Filipo, hijo, al saber que su padre había sido asesinado y que Decio se acercaba a la ciudad con intenciones de ocupar el trono imperial, viendo su causa perdida y temiendo que su rival se apoderara de él y lo matara, entregó todos sus tesoros y los del difunto emperador a San Sixto, para que éste los empleara en servicio de la Iglesia y en beneficio de los pobres. Comúnmente se afirma que los bienes que San Lorenzo distribuyó entre los menesterosos eran de la Iglesia. Nada tiene de extraño que se diga así, y que nos advierta que tales bienes originariamente procedían de los Filipos, padre e hijo, porque aparte de que entre los bienes repartidos por San Lorenzo pudo haber algunos que pertenecieran de antiguo a la Iglesia, de la Iglesia eran ya también los que habían pertenecido a los Filipos, puesto que Filipo hijo, ejercitando un derecho legítimo, donó a la Iglesia sus tesoros personales y los de su padre. Pudo donar legalmente los suyos, porque suyos eran, y pudo donar también los de su padre, ya difunto, porque él era su único heredero. Hay fundamento suficiente para poner en duda que San Sixto haya sido contemporáneo de los emperadores Filipo y Decio,
pero de este asunto trataremos en otra cuestión. Filipo hijo, después de entregar a la Iglesia sus tesoros y los de su padre, huyó de Roma para no caer en manos de Decio, a quien el Senado, tras de salir a su encuentro y dispensarle una triunfal acogida, reconoció como nuevo emperador. Decio, por su parte, para hacer creer a los romanos que no era un traidor y que si había asesinado a su antiguo soberano y señor, lo había hecho no por villanía, sino en defensa de los dioses del imperio. Tan pronto como fue proclamado rector de los destinos de Roma, comenzó a perseguir sañudamente a los cristianos, ordenando a sus ministros que exterminaran sin compasión a cuantos profesasen la fe de Cristo. Los fieles martirizados en esta persecución sumaron muchos millares. Entre ellos murió también Filipo, el hijo del anterior emperador. Tras de dictar el decreto de exterminio a que acabamos de referirnos, Decio comenzó a hacer indagaciones para tratar de localizar las riquezas de su antecesor. Con este motivo fue detenido Sixto, conducido ante Decio y acusado de ser cristiano y de tener en su poder los tesoros que el nuevo emperador buscaba. Decio mandó que lo metieran en la cárcel y le dieran tormento hasta que renegara de la fe cristiana y entregara los bienes de Filipo. Cuando lo llevaban a la prisión, San Lorenzo caminaba tras él, clamando: «Padre, ¿a dónde vas sin tu hijo? ¿A dónde vas, sacerdote santo, sin tu diácono? Si nunca has celebrado los divinos oficios sin la asistencia de tu ministro, ¿por qué ahora tu sagrada paternidad va a prescindir de mí? ¿Te he ofendido en algo? ¿Es que me consideras indigno? Sométeme a la prueba que quieras, y verás si acertaste o no cuando me elegiste como servidor tuyo, y me confiaste el ministerio de distribuir entre los fieles la sangre del Señor». San Sixto, volviendo la cabeza hacia él, le dijo: «Hijo mío, ni te abandono ni trato de prescindir de tus servicios. Duras batallas tendrás que librar en defensa de la fe de Cristo. En esta guerra, a mí, como ya soy viejo, me han colocado en uno de los puestos menos peligrosos. En cambio, a ti, que eres joven, te han destinado a posiciones de vanguardia, pero te conducirás con denuedo y obtendrás un glorioso triunfo sobre el tirano. Tú, mi diácono, de aquí a 3 días te reunirás conmigo, que soy tu sacerdote». Después de decirle esto, le hizo depositario de los tesoros de la Iglesia y le encargó que los distribuyese entre los templos y entre los pobres. Inmediatamente, San Lorenzo se puso en contacto con los cristianos. Se dedicó de día y de noche a enterarse de sus necesidades y entregó a cada uno de ellos lo necesario para remediarlas. En casa de una viuda se encontró con un buen número de fieles que allí estaban refugiados. Les lavó los pies, los socorrió a todos y hasta curó a una mujer de un fortísimo dolor de cabeza que en aquellos momentos padecía, imponiendo sus manos sobre la parte en que sentía el dolor. Aquella misma noche visitó también la casa de otro cristiano, y al enterarse de que en ella había un ciego, hizo sobre sus ojos la señal de la cruz y le devolvió la vista. Entretanto, Decio había tratado inútilmente de convencer a San Sixto de las grandes ventajas que obtendría si adoraba a los ídolos. Pero al cabo, persuadido de que jamás lograría lo que pretendía, mandó que los llevaran al lugar en que solían ajusticiar a los condenados a muerte, y que lo degollaran. Nuevamente San Lorenzo caminó en pos del venerable pontífice, diciendo: «Padre Santo, no me abandones. Ya repartí entre los pobres los tesoros que me confiaste. Ya hice tu encargo. Ya puedo, por tanto, irme contigo». Los soldados, al oír que Lorenzo hablaba de tesoros, lo apresaron y lo entregaron al tribuno Partenio, quien, a su vez,
lo condujo a presencia de Decio, el cual le preguntó: ¿Dónde están los tesoros de la iglesia? Sabemos que los tienes escondidos. Como Lorenzo no respondiera ni una sola palabra, Decio, cansado de soportar su silencio, encargó al prefecto Valeriano que se ocupase del diácono, mandándole que le torturara hasta hacerle renegar de su fe y obligarle a que entregara las riquezas cuya custodia le había sido confiada, advirtiéndole que, si el joven aquel se obstinaba en permanecer callado o en no hacer lo que se le proponía, lo castigase sin piedad hasta que en los tormentos perdiese la vida. Valeriano puso a Lorenzo bajo vigilancia de otro prefecto llamado Hipólito, ordenando a éste que lo metiera en la cárcel con los demás presos comunes. Había entre estos un tal Lucilo, pagano, que de tanto llorar se había quedado ciego. Lorenzo dijo a Lucilo que si accedía a creer en Cristo y a bautizarse, le devolvería la vista. «Bautízame cuanto antes», le suplicó Lucilo. Lorenzo se procuró un poco de agua y luego dijo a Lucilo: «La confesión lo limpia todo». Seguidamente comenzó a exponerle los artículos de la fe y a preguntarle, a medida que iba exponiéndole cada uno de los puntos de la doctrina cristiana, si creía y admitía lo que le estaba explicando. Y como Lucilo contestara que sí, cuando concluyó su exposición catequética, derramó el agua sobre su cabeza y lo bautizó en nombre de Cristo. En cuanto se divulgó este hecho, numerosos ciegos acudieron a Lorenzo, rogándole que los curara, y todos ellos, en efecto, los curó. Hipólito, testigo de estos milagros, preguntó a Lorenzo: «¿Dónde tienes los tesoros?». Lorenzo le respondió: «Hipólito, si crees en nuestro Señor Jesucristo, no solo te diré dónde los tengo, sino que te prometo la vida eterna». Hipólito replicó: «Creeré todo lo que quieras, a condición de que cumplas lo que acabas de prometerme». A continuación, Hipólito y toda su familia aceptaron la fe de Cristo y se bautizaron. Nada más recibir el bautismo, exclamó Hipólito: «Estoy viendo cómo se alegran las almas de los inocentes». Muy poco después de esto, se presentaron en la prisión unos centinelas para sacar de ella a Lorenzo y conducirlo a presencia de Valeriano. Cuando iban a sacarlo de la cárcel, Lorenzo dijo a Hipólito: «Ven tú también conmigo, conviene que permanezcamos juntos. No tengas miedo, a ambos nos espera la misma gloria». Juntos, pues, acudieron ambos ante el tribunal, en el que Valeriano nuevamente apremió a Lorenzo para que le manifestara dónde tenía escondidos los bienes de la iglesia. Lorenzo le contestó: «Dame 3 días de plazo, y al cabo de ellos responderé a tu pregunta». Valeriano se mostró conforme con la proposición de Lorenzo, encargando a Hipólito que durante aquellos 3 días no perdiera de vista al diácono y que lo vigilara muy de cerca. Lorenzo, durante aquellos 3 días, reunió a una multitud de pobres, cojos, ciegos, y cuando la tregua que le había concedido Valeriano estaba a punto de terminar, los llevó consigo al palacio Salustiano, residencia del emperador, y dijo a Decio: «Aquí tienes los tesoros. Míralos bien. Son auténticos, eternos y tan extraordinarios que jamás disminuyen. Al contrario, aumentan. Los bienes que andas buscando han sido repartidos entre todos estos. En ellos fueron empleados y por medio de ellos han subido al cielo». Valeriano, que asistía a esta escena, dijo a Lorenzo en presencia de Decio: «¿A qué vienen estas dilaciones y estos rodeos? Déjate de embelecos y de cosas raras, y adora de una vez a los dioses». Lorenzo respondió: «Está bien, Valeriano, pero antes dime, ¿quién debe ser adorado? ¿El que ha sido hecho por alguien o el que ha hecho todas las cosas?».
Decio, irritado, mandó que allí y entonces mismo, en presencia de todos, azotaran a Lorenzo con los garfios de hierro que llaman escorpiones, y que, entretanto, trajesen varios instrumentos más para torturarlo. Mientras hacían los preparativos para aplicarle diferentes suplicios, trató de que adorara a los dioses si quería librarse de las torturas que le aguardaban. Pero Lorenzo le respondió: «Oh Decio, qué infeliz eres. Desde hace tiempo vengo deseando comer esos manjares que has mandado preparar para mí». El emperador replicó: «Si tan apetitosos te parecen esos alimentos, ¿por qué no vas a buscar a tus amigos y los traes para que participen contigo en este banquete?» «Esos a quienes te refieres», contestó Lorenzo, «ya tienen sus nombres escritos en el reino de los cielos, y tú no eres digno de conocerlos». Por orden de Decio, entonces mismo, Lorenzo fue desnudado, azotado y torturado con unas plantas incandescentes aplicadas a sus costados. Pero el santo, mientras sufría estos suplicios, decía en voz alta: «Oh Señor Jesucristo, Dios de Dios, ten misericordia de mí, que soy tu siervo. Me han traído ante los jueces, pero no he renegado de tu nombre. Han intentado corromperme, pero no lo han conseguido. Tú sabes que he permanecido firme en mi fe, proclamando sin cesar que eres mi Señor y mi Dios». «Me parece», le dijo Decio al oírle hablar de esta manera, «que por medio de tus artes mágicas estás consiguiendo que estas torturas no te causen daño alguno. Pero yo te aseguro que dentro de muy poco de nada te van a servir esos trucos. No pienses que vas a seguir engañándome. Juro ante nuestros dioses y diosas que si te niegas a rendirles adoración, te haré matar por un procedimiento tan doloroso que por mucho que te ingenies, no lograrás ni desvirtuarlo ni impedir sus efectos». Por orden de Decio, continuaron azotando al joven diácono con látigos guarnecidos de trozos de plomo. El santo, a su vez, siguió orando y diciendo: «Señor Jesucristo, recibe mi alma». Entonces el emperador y cuantos se hallaban presentes oyeron una voz que decía desde lo alto: «Todavía te queda mucho que sufrir». Al oírla, Decio, irritado, exclamó: «Ciudadanos de Roma, acabáis de ser testigos de que los demonios tratan de consolar a este sacrílego despreciador de nuestros dioses, despreciador de los tormentos, despreciador de la legítima autoridad justamente indignada ante su malvada conducta. Insistid en las torturas, continuad rasgándole sus carnes con los azotes de los escorpiones». Al oír esto, Lorenzo sonrió, tornó a su oración, dio gracias a Dios y le pidió que tuviese misericordia de quienes le estaban atormentando. En aquel preciso momento, Romano, uno de los soldados que presenciaban la escena, comenzó a creer en Cristo y dirigiéndose a Lorenzo le dijo: «Estoy viendo a un joven hermosísimo. Está a tu lado limpiando tus miembros con un lienzo. Por Dios te pido que me atiendas y me bautices cuanto antes». Decio, volviéndose hacia Valeriano, hizo este comentario: «Parece que Lorenzo, con sus artes mágicas, ha conseguido vencernos». Dicho esto, mandó que lo desataran de la catasta o potro a que estaba amarrado, y que quedara nuevamente bajo la custodia de Hipólito. Poco después, Romano buscó a Lorenzo, y acudió a verle llevando en sus manos una orza llena de agua. Se arrodilló ante él, le suplicó que lo bautizara, y Lorenzo lo bautizó. Al enterarse de esto, Decio llamó a Romano y mandó que lo azotaran. Mas como Romano persistiera en declararse cristiano, aquel mismo día fue degollado. Tras de la ejecución de Romano, el emperador pasó un aviso a Hipólito, diciéndole que aquella misma noche le llevara de nuevo a Lorenzo. «También yo soy cristiano»,
decía a voces una y otra vez, llorando, Hipólito, a quienes le transmitieron el aviso de Decio. Pero Lorenzo, tratando de tranquilizar a Hipólito, le dijo, por ahora calla, y sigue guardando el secreto de que crees en Cristo, mas permanece atento a mi llamada, porque te llamaré, y cuando te llame acude prestamente, y haz lo que te dijere. Al llegar Lorenzo al tribunal donde le aguardaba el emperador, advirtió que había en la sala, convenientemente preparados, varios instrumentos de tortura. Nada más llegar, Decio le dijo, esta es la última oportunidad que te doy. O adoras a los dioses, o esta misma noche morirás, víctima de los tormentos que vamos a aplicarte. Lorenzo contestó, ¿esta noche dices? Para mí no es de noche, puesto que veo todas las cosas bañadas de luz, sin sombras ni oscuridad alguna. Traed la cama de hierro y acostad en ella a este obstinado, gritó irritado Decio. Acto seguido, trajeron una gran parrilla, desnudaron a Lorenzo, lo tendieron sobre ella, pusieron bajo el enrejado montones de brasas en tanta cantidad que los carbones encendidos llegaban a tocar la carne del mártir. Luego, con horcas de hierro, hacían presión sobre su cuerpo y lo removían para que el contacto con el fuego fuese permanente. Mientras tan cruelmente lo torturaban, dijo el santo a Decio, miserable, toda esta lumbre que has preparado para atormentarme me está sirviendo de refrigerio. Pero escucha lo que te digo. Otra lumbre te abrasará a ti eternamente en el infierno. El Señor sabe que he sido acusado de ser siervo suyo y que no lo he negado, que cuando me han preguntado si creía en Él, siempre he dicho que sí, como sabe que, ahora mismo, mientras me estáis quemando, continúo bendiciendo su nombre y dándole gracias por ello. Luego, volviendo su cabeza hacia donde estaba el emperador, le dijo en tono festivo, oye, pobre hombre, de este lado ya estoy asado. Di a tus esbirros que me den la vuelta. Acércate a mí, corta un trozo de mi carne y cómelo, que ya está a punto para ello. Después tornó a su oración y exclamó, gracias, Señor, por haberme abierto las puertas de tu reino y por considerarme digno de entrar en él. Mientras decía estas últimas palabras, entregó su espíritu a Dios. Momentos más tarde, dejando al mártir sobre la parrilla en que había muerto abrasado, Decio, impresionado profundamente, se alejó de allí y marchó con Valeriano al palacio llamado de Tiberio, una de sus varias residencias. Aquella misma noche, Hipólito y el presbítero Justino, procurando que nadie los viera, recogieron el cuerpo del santo, lo ungieron con bálsamos y aromas, y lo encerraron en determinado sitio de Campo Verano. 3 días consecutivos permanecieron los cristianos junto al sepulcro del mártir, ayunando, llorando sin cesar y rugiendo literalmente de dolor. Puede asegurarse como cosa cierta que San Lorenzo padeció su martirio en tiempo del emperador Decio. Muchos ponen en duda esta circunstancia y se fundan para ello en las crónicas, según las cuales San Sixto no fue contemporáneo de Decio, sino bastante anterior a él. Eutropio, sin embargo, al tratar de esta cuestión, dice expresamente: Decio promovió una campaña persecutoria contra los cristianos, a consecuencia de la cual murieron muchos, entre ellos el levita y mártir San Lorenzo. Si nos atenemos, empero, a lo que se lee en cierta historia de probada autenticidad, advertiremos que no hay contradicción alguna entre lo que dicen las crónicas aludidas y lo que afirma Eutropio. Efectivamente, en la susodicha historia leemos que San Lorenzo padeció su martirio por orden no del emperador Decio, sucesor inmediato de Filipo,
sino de Decio el joven, que no fue emperador, sino meramente César. En la misma historia se advierte que entre Decio el emperador y Decio el joven hubo muchos años de por medio, y varios emperadores, y varios papas. Entre los emperadores, la historia en cuestión menciona a Gallo y a su hijo Volusiano, como sucesores de Decio en el trono imperial, y a Valeriano y Galieno como sucesores de Volusiano y de Gallo. Valeriano y Galieno fueron quienes nombraron a Decio el joven César, pero no emperador. No olvidemos que antiguamente, en ciertas ocasiones, los emperadores otorgaban a algunos la dignidad de césares, pero no la de augustos o emperadores. Así, por ejemplo, en algunas crónicas leemos que Diocleciano nombró César a Maximiano, y que posteriormente lo ascendió, concediéndole la categoría de Augusto, o sea, la de emperador. Entre los papas, la preferida historia menciona a los siguientes: a San Fabián, contemporáneo del emperador Decio. Este emperador Decio, que solo gobernó 2 años, fue quien mandó matar a San Fabián. A San Cornelio, martirizado durante el imperio de Gallo y de Volusiano. A Lucio, sucesor de San Cornelio. A San Esteban, sucesor de Lucio, y muerto por orden de Valeriano y de Galieno, que rigieron los destinos del imperio durante 15 años, y a San Sixto, sucesor de San Esteban. San Sixto, pues, fue papa en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno. Estos fueron quienes nombraron César a Decio el joven, y este, Decio el joven, a quien la mencionada historia nunca da el título de emperador, sino solamente el de César, fue quien mandó matar a San Lorenzo. Todo esto se dice en la historia susodicha. Con ella concuerdan las escritas por Eusebio, Beda e Isidoro, quienes expresamente hacen constar que San Sixto murió mártir, no en tiempo del emperador Decio, sino en tiempos del emperador Galieno. En otra crónica distinta de las anteriores, se lee que Galieno tuvo 2 nombres, el de Galieno y el de Decio, y que él fue quien, hacia el año 257 de nuestra era, mandó matar a San Sixto y a San Lorenzo. Lo mismo dice Godofredo en un libro titulado Panteón, en el que afirma que Galieno, llamado también Decio, mandó martirizar a San Sixto y a San Lorenzo. Si lo que dice Godofredo fuese cierto, podría serlo también lo que a este respecto escribió el maestro Juan Vélez. San Gregorio, en el libro de sus Diálogos, refiere este caso. Murió una monja llamada Sabina, casta en obras, pero no en palabras, puesto que a lo largo de su vida no puso freno a la procacidad de su lengua, y llevaron su cadáver a la iglesia de San Lorenzo para darle sepultura junto al altar del santo mártir. A la mañana siguiente, cuando ya iban a proceder a su inhumación, los asistentes al entierro quedaron estupefactos al ver que los demonios habían partido el cuerpo de la difunta en 2 mitades. La mitad inferior, es decir, de la cintura hacia abajo, se conservaba intacta. En cambio, la otra mitad, o sea, de la cintura para arriba, estaba totalmente quemada y convertida en un montón de ceniza. Este otro caso lo cuenta San Gregorio de Tours. Se hallaba un sacerdote efectuando determinadas reparaciones en una iglesia dedicada a San Lorenzo, y al advertir que una viga que intentaba colocar en la techumbre del templo, por ser corta, no llegaba de parte a parte, rogó al santo mártir que acudiera en su ayuda, remediando la diferencia con la misma generosidad con que durante su vida había socorrido a tantos pobres. Y mientras hacía esta petición, la viga empezó a alargarse de tal manera que después de ser colocada en su sitio
sobraba un trozo de ella. El sacerdote entonces tomó una sierra, cortó la porción de madera excedente, luego redujo lo eliminado a pequeñas astillas y las distribuyó entre los enfermos, porque comprobó que tenían virtudes curativas. Este milagroso hecho, referido no solo por San Gregorio de Tours, sino también por San Fortunato, ocurrió en Brine, pueblo de Italia. Del libro de los diálogos de San Gregorio tomamos el siguiente caso. Un sacerdote llamado Sántulo contrató a un gran número de obreros para reparar una iglesia dedicada a San Lorenzo, invadida e incendiada por los longobardos. Un día el mencionado sacerdote, al advertir que se había quedado sin provisiones para dar de comer a los obreros, pidió al santo que viniera en su ayuda y le sacara de aquel aprieto. Al poco rato, al abrir la puerta del horno, vio dentro de él un pan blanquísimo, pero no muy grande, puesto que bien a gusto lo hubieran comido entre 3 personas de una sola asentada. San Lorenzo, no obstante, como no quería dejar sin comida a los que estaban reparando su templo, multiplicó la hogaza de tal manera que durante los 10 días que aún tardaron en concluir la obra, todos los obreros que en ella intervenían comieron de aquel único pan todo cuanto quisieron. El episodio que sigue lo hemos tomado de la crónica de Vicente. En la iglesia de San Lorenzo de Milán había un cáliz de cristal de extraordinaria belleza. Un día, durante la celebración de una solemnísima misa, cuando el diácono iba a colocar sobre el altar el preciosísimo vaso sagrado, éste, en un momento de descuido, se le cayó de entre las manos, y al tropezar sobre el pavimento, se hizo trizas. El pobre diácono, consternado por lo ocurrido, recogió uno a uno todos los fragmentos, los depositó sobre el ara, invocó a San Lorenzo, y repentinamente los trozos de vidrio se unieron y el valioso cáliz quedó recompuesto en un abrir y cerrar de ojos, con la misma belleza y perfección que tenía antes de quebrarse. En el libro de Los Milagros de la Santa Virgen se lee lo siguiente. Un juez de Roma, a la hora de administrar justicia, se dejaba sobornar por dádivas y regalos, y ejercía su oficio perversamente. En cierta ocasión, abusando de sus atribuciones, se incautó violentamente de 3 casas pertenecientes a la iglesia de San Lorenzo y de un huerto que alguien había donado a Santa Inés, y sin escrúpulo alguno incorporó esos predios a su patrimonio personal. Pero he aquí que un día el malvado juez murió y se vio obligado a comparecer ante el tribunal divino. Cuando lo estaban juzgando, San Lorenzo, visiblemente irritado, se acercó a él, lo cogió por un brazo y se lo apretó por 3 veces con tanta fuerza que le hizo gritar de dolor. Santa Inés y las demás vírgenes pasaron junto a él sin mirarle, tornando la cabeza hacia otro lado para no verlo. El juez soberano, que juzgó al corrompido juez terreno, pronunció esta sentencia. Puesto que resulta probado que este hombre se apoderó de lo ajeno y vendió la verdad a cambio de dádivas, que vaya a hacer compañía a Judas el traidor. San Proyecto, de quien el reo había sido muy devoto en vida, trató de interceder por él y pidió a San Lorenzo y a Santa Inés que lo perdonaran. San Lorenzo y Santa Inés accedieron a los ruegos de San Proyecto y recurrieron a la Virgen María, suplicando a la Señora que abogase en favor del sentenciado. Entonces el juez supremo, por las oraciones de la Virgen, de San Lorenzo y de Santa Inés, concedió a Esteban una oportunidad, permitiéndole que resucitase y regresase a la tierra para hacer en ella penitencia
durante 30 días. La Santa Virgen María, antes de que Esteban se alejase del tribunal, se acercó a él y le encargó que rezase diariamente el salmo que comienza por estas palabras: Beati Immaculati in via, dichosos los que recorren santamente el camino de la vida. Esteban resucitó con el brazo en que sintió la presión de la mano de San Lorenzo, requemado y negro, cual si la opresión hubiese sido real, y quemado y renegrido, lo tuvo los 30 días que vivió, durante los cuales devolvió a sus dueños todo cuanto les había robado, hizo penitencia y, concluido el plazo que le fuera concedido, su alma emigró al Señor. En la vida del emperador San Enrique se lee lo que sigue. Este rey y su esposa, de mutuo acuerdo, convinieron en vivir en perfecta castidad y en consagrar al Señor la virginidad de sus cuerpos. Pero un día él, tentado por el demonio, dio en sospechar que su mujer mantenía relaciones torpes con un soldado, y para castigar a la que juzgaba culpable, la obligó a caminar descalza sobre un estrado de 15 pies de largo, erizado de púas de hierro incandescentes. La esposa, al colocar sus plantas sobre tan cruel instrumento de tortura, antes de iniciar sus pasos sobre él, dijo: Señor Jesucristo, tú sabes que ni mi marido Enrique, ni nadie ha profanado jamás mi cuerpo. Ayúdame, pues, a soportar esta prueba. Enrique, al oír esto, se sonrojó, pero dejándose llevar de un movimiento de arrebato, dio una bofetada a Cunegunda, su mujer, que en aquel momento oyó una voz que le decía: No tengas miedo, eres virgen, y la Virgen María te protegerá. Seguidamente, la Santa Reina comenzó a caminar sobre las púas incandescentes, avanzó sobre ellas, y llegó al final del recorrido completamente ilesa. Años más tarde, cuando murió el rey, un ermitaño, desde el interior de su ermita, oyó unos ruidos extraños, como de voces y tumultos, cual si gran cantidad de personas alborotadas pasasen cerca de su celda. Extrañado, abrió la ventana, se asomó y vio en efecto que una caravana de gente rara caminaba deprisa por aquel solitario lugar. ¿Quiénes sois y a dónde vais?, preguntó el anacoreta al último de la fila. Somos una legión de demonios, contestó el zaguero, y vamos a paso ligero, porque queremos llegar cuanto antes ante el tribunal divino, para asistir al juicio que en él se va a celebrar. Ha muerto el emperador Enrique, va a ser juzgado, y nos interesa estar presentes para ver si logramos acusarle de algo que le pueda perjudicar. El ermitaño exigió al demonio con el que estaba hablando que cuando terminara el juicio volviera por allí a comunicarle el resultado del mismo. Poco después, el demonio regresó y dijo al anacoreta: No hemos conseguido nada, porque si bien durante la vista de la causa, a instancias nuestras, se pusieron sobre uno de los platillos de la balanza de la justicia la falsa sospecha con que el rey ofendió el honor de su esposa, y algunas otras cosillas malas que había hecho en vida. Y cuando creíamos que todo esto junto iba a pesar más de lo que había en el platillo de sus buenas obras, se presentó ante el tribunal ese Lorenzo, el quemado, con una olla de oro pesadísima, la puso sobre la bandeja de las buenas acciones, y de repente esta bandeja bajó tanto que lanzó por el aire todo lo que contenía la que estaba a nuestro cargo. Yo entonces me irrité de tal modo que le quebré una oreja a la olla que había traído Lorenzo. Es de advertir que el demonio llamaba olla a un cáliz de oro tan enorme que para manejarlo estaba dotado de 2 asas, tomadas por el diablo por orejas.
Este cáliz había sido regalado por Enrique a la iglesia de San Lorenzo en la ciudad de Eichstätt, porque el emperador era sumamente devoto del santo mártir. Y es de advertir también que parece cierto y comprobable que a la misma hora en que el emperador Enrique murió, se quebró extrañamente una de las asas del mencionado cáliz. San Gregorio, en su registro, cuenta este caso. Uno de sus predecesores deseaba llevar a un enfermo ante el cuerpo de San Lorenzo, para que el santo lo curara, pero no sabía cuál era el sitio preciso en que el mártir había sido sepultado. Mientras buscaban su sepultura, de pronto, el cuerpo que estaban buscando surgió ante ellos, mas no lo reconocieron. Posteriormente cayeron en la cuenta de que aquel era el cuerpo del santo, porque todos cuantos en aquella ocasión estaban en la iglesia y lo vieron, tanto los monjes como el resto del personal que residía en el monasterio, en el transcurso de los 10 días siguientes murieron. De los comentarios del obispo San Máximo y de San Agustín, se infiere que el martirio de San Lorenzo aventajó a los de otros santos en estas 4 cosas: en la acerbilidad del dolor, en los efectos o utilidad, en la constancia o fortaleza, y en la forma admirable de soportar los tormentos y de obtener la victoria. Consideremos separadamente estas 4 circunstancias. Primera, el martirio de San Lorenzo superó a los demás martirios en la acerbilidad de los dolores que este santo padeció. Veamos lo que a este respecto escribió San Máximo en el siguiente texto, si es de San Máximo, porque algunos opinan que no es de él, sino de San Ambrosio. Hermanos, los dolores padecidos por San Lorenzo no fueron ni leves ni de corta duración, como los de otros mártires. De estos, unos murieron degollados o decapitados. Por tanto, su muerte se produjo rápidamente, y tan pronto como el verdugo descargó sobre su cuello el golpe de espada. Otros fueron arrojados a alguna hoguera, pero su padecimiento duró muy poco, porque enseguida perecieron sofocados por las llamas. En cambio, San Lorenzo fue sometido a muchas y prolongadas penalidades, y finalmente a un género de muerte terrible en cuanto al sufrimiento, y lenta e inacabable por su duración. El martirio de San Lorenzo fue incomparablemente más atroz y meritorio que el de los jóvenes encerrados en el horno de Babilonia, porque éstos, aunque estaban entre llamas y tenían que pisar brasas encendidas, podían moverse libremente dentro del horno e ir de un lugar a otro. Cierto que se movían sobre el fuego y entre el fuego, pero les era dado caminar por el interior del recinto, mientras que San Lorenzo tuvo que permanecer quieto, tendido sobre una parrilla de hierro incandescente y amarrado a ella. Los jóvenes del horno, al pasear sobre las brasas, a medida que las pisaban, las deshacían y apagaban. Este, en cambio, se vio obligado a soportar terribles quemaduras en todo su cuerpo, tendido primero sobre un lado y después sobre el otro. Cierto que los 3 jóvenes oraron al Señor en medio de sus tormentos, erguidos entre las llamas, y con sus manos alzadas hacia el cielo. Pero cierto también que San Lorenzo oró a Dios con todo su cuerpo, pues todo su cuerpo postrado sobre la parrilla y agarrotado por los sufrimientos, era una sublime oración. Téngase en cuenta que después de San Esteban, el más importante de los mártires es San Lorenzo, no precisamente porque sufriera más que cualquiera de los otros, no. Es posible que muchos hayan padecido tanto como él, y algunos acaso más. La importancia de su martirio se debe a que en él concurrieron 6 circunstancias que no se dieron
al menos todas juntas, en el resto de los mártires. Estas circunstancias fueron el lugar en que padeció su martirio, Roma, cabeza del mundo y asiento de la sede apostólica. Su condición de predicador. San Lorenzo fue predicador y ejerció su oficio diligentemente. La laudable y acertada manera con que distribuyó entre los pobres los tesoros confiados a su custodia. Estas tres circunstancias han sido señaladas por el maestro Guillermo de Auxerre. La autenticidad plenamente comprobada de su martirio. Conviene insistir en esto, porque, aunque al leer las vidas de algunos mártires encontremos en ellas relatos de tormentos espeluznantes, muy superiores a veces de los padecidos por San Lorenzo, es menester advertir que muchos de esos relatos probablemente son apócrifos. Su historicidad no está probada, y por tanto no merecen crédito. En cambio, la historia del martirio de este santo es verdadera. Su autenticidad está garantizada por la Iglesia, que como verdadera la ha recibido y aprobado. Por eso muchos santos padres la han utilizado en sus sermones y la han expuesto a los fieles como materia averiguada y cierta, contribuyendo de este modo a la aprobación y confirmación de su veracidad. El grado de dignidad de su persona. San Lorenzo fue arquidiácono de la sede apostólica, el primero y el último, y por tanto el único que a lo largo de la historia ha tenido este título, puesto que, según los historiadores, ni antes de él hubo, ni después de él ha habido, nadie que haya ostentado tal dignidad en la sede romana. La crueldad de las horrendas torturas a que lo sometieron, porque verdaderamente horrendo y atroz fue el suplicio de ser asado vivo en una parrilla de hierro. Comentando este tormento, escribe San Agustín: después de haber desgarrado sus carnes con garfios y de haber lacerado sus miembros a fuerza de azotes y de flagelaciones, decidieron asarlo, y lo asaron tendiéndolo sobre una enorme parrilla puesta al fuego. Después, para que sus sufrimientos fuesen más horrorosos, cuando su cuerpo, colocado sobre la trama de rejas incandescentes y al rojo vivo, estaba asado y requemado por un lado, le daban la vuelta a fin de que se asase y requemase por el otro, procurando de este modo que el suplicio fuese lento y cada vez más espantoso. Segunda, el martirio de San Lorenzo superó en importancia al de otros santos por los efectos o utilidades que de él se siguieron. San Máximo y San Agustín, comentando esta circunstancia, dicen que el terrible procedimiento empleado para martirizar a San Lorenzo ha cubierto a este santo de gloria, lo ha hecho célebre y famoso entre la gente, ha promovido la devoción del pueblo hacia él, y lo ha convertido en un insigne modelo de virtudes digno de ser imitado. Consideremos uno por uno estos cuatro efectos. 1. Ha cubierto a este santo de gloria. Oh perseguidor, escribe San Agustín, te ensañaste con este mártir, acumulaste suplicios y más suplicios sobre él. ¿Pero qué conseguiste? Pues conseguiste trenzar y embellecer la palma de su victoria. San Máximo, o San Ambrosio, quien quiera que sea el autor del siguiente pasaje, dice: carbonizaste sus miembros, pero no lograste quebrantar la fortaleza de su fe. El mártir perdió sus carnes, pero ganó la salvación. Oh cuerpo dichoso, exclama San Agustín, que a pesar de las torturas a que fuiste sometido, no abdicaste de la fe de Cristo, y santa y religiosamente coronado, entraste en el descanso eterno. 2. Lo ha hecho célebre y famoso entre la gente. He aquí lo que a propósito de esto
dice Máximo o Ambrosio. Bien podemos comparar a San Lorenzo con el grano de mostaza, pues precisamente por haber sido triturado con tan terribles padecimientos, su nombre se ha extendido por el mundo entero como perfume de exquisita fragancia. Durante su vida fue modesto, irrelevante, desconocido. Pero después de que lo torturaran y laceraran y quemaran vivo, la fama de su hazaña corrió de boca en boca por todas las iglesias del orbe. Cosa santa es, y grata a Dios, venerar con especial devoción el martirio de San Lorenzo, puesto que al celebrar esta festividad, la Iglesia, iluminada por las llamas que abrasaron el cuerpo de este santo, triunfa en todas las tierras cristianas. La gloria alcanzada por este insigne mártir con su pasión y muerte es tanta que desde entonces, iluminado con sus destellos, resplandece en el mundo entero. 3. Ha promovido la devoción del pueblo hacia él. Comentando este tercer efecto, dice San Agustín que este mártir es digno de honor y alabanza por 3 razones. He aquí sus propias palabras. Debemos profesar suma devoción al glorioso varón San Lorenzo, en primer lugar, porque, por amor a Dios, derramó su preciosa sangre. En segundo, porque disfruta en la presencia del Señor del notable privilegio de mostrar a los hombres cómo debe defenderse la fe cristiana. Merced a estas lecciones suyas, muchas personas han alcanzado la categoría de mártires. Y en tercero, porque su conducta fue tan santa y perfecta, que con ella mereció la corona del martirio, a pesar de que vivió en tiempos de paz. 4. Lo ha convertido en un insigne modelo de virtudes digno de ser imitado. Razón tiene San Agustín cuando dice que la causa más profunda de todos los padecimientos de este santo, es decir, la razón determinante de que estuviese destinado a morir como murió, fue la de servir de ejemplo para que otros se decidiesen a imitarle. A San Lorenzo debemos imitarle principalmente en estas 3 cosas. En la fortaleza con que soportó las adversidades. Nada hay tan útil para aleccionar al pueblo de Dios, escribe San Agustín, como el ejemplo de los mártires, porque si bien es cierto que la elocuencia es muy importante para exhortar, y en ocasiones es eficaz para persuadir, no lo es menos que los ejemplos son más poderosos que las palabras, y que una buena obra enseña más que un discurso. Los mismos perseguidores de San Lorenzo, añade el santo doctor, se dieron cuenta de la gran categoría y gloriosa competencia que en este género de magisterio, por medio del ejemplo, poseía el santo mártir, puesto que fueron testigos de que no sólo no se debilitó su fortaleza de ánimo, sino que, con las pruebas que dio de constancia y de perseverancia, reafirmó a otros muchos en sus creencias cristianas. En la magnitud y fervor de su fe. En el siguiente texto de Máximo o de Ambrosio se dice en relación con este punto: mientras San Lorenzo, de sus íntimas convicciones religiosas, sacaba fuerzas para soportar el ardor de las llamas, nos estaba enseñando a todos que también nosotros debemos extraer de nuestra fe energías para alejarnos de las llamas del infierno y para superar con nuestro amor a Jesucristo el temor al día del juicio. En su ardiente devoción. He aquí lo que, en relación con esto, escriben Máximo o Ambrosio. Lorenzo, con la luz que en su persona brillaba, iluminó clarísimamente al mundo, y con el fuego de las llamas que quemaron su cuerpo, calentó los corazones de los cristianos. Acerca de estas 3 cosas,
Dice Máximo o dice Ambrosio. San Lorenzo, con su ejemplo, nos anima a aceptar el martirio, reaviva nuestra fe y enciende nuestra devoción. Tercera. Su martirio superó en excelencia al de otros santos, por la fortaleza y constancia con que lo soportó. A propósito de esta fortaleza y de esta constancia, escribe San Agustín. San Lorenzo permaneció fiel a Cristo y aguantó sin claudicar los interrogatorios tiránicos a que fue sometido, las terroríficas amenazas que le hicieron y los horrendos suplicios con que pusieron fin a su vida. Le hicieron sufrir una muerte muy lenta, pero como llegó a ella, abundantemente nutrido, con sustanciosas comidas y copiosas bebidas, excelentemente fortalecido con tan suculentos alimentos y con tan riquísimos licores, no sintió los tormentos, no cedió ante ellos, sino al contrario, los utilizó a modo de trampolín para saltar hasta el reino de los cielos. Con tal fortaleza y tanta constancia aguantó San Lorenzo los suplicios a que fue sometido, que lejos de sucumbir, de ellos sacó, como observa San Máximo, útiles frutos para reafirmarse en el santo temor de Dios, reavivar su amor a Cristo y aumentar la alegría de su corazón. Sobre el primero de estos tres frutos a que acabamos de referirnos, escribe el mencionado San Máximo. Lo extendieron sobre las brasas encendidas, le dieron varias veces la vuelta, poniéndolo ya de un lado, ya de otro, pero cuanto más intensos eran los dolores que sufría, más se reafirmaba con admirable paciencia en el santo temor de Dios. El mismo San Máximo o San Ambrosio, el que sea el autor de la obra que venimos citando, escribe acerca del segundo de estos frutos. Así como el grano de mostaza se calienta si lo machacan, así también San Lorenzo se inflamaba más y más cuanto más lo machacaban con los sucesivos tormentos a que fue sometido su cuerpo. ¡Qué maravilloso espectáculo! Mientras unos lo torturaban, otros preparaban afanosamente procedimientos aún más atroces para comenzar a aplicárselos tan pronto como los anteriores terminaran. Y cuanto más terribles eran las penas con que lo castigaban, más crecía su amor al Salvador. En cuanto al tercero de esos frutos, el autor de la aludida obra dice: la fe de su alma en la magnanimidad de Cristo se reafirmaba y crecía de tal manera que sin cuidarse de lo mucho que sufría, se sentía feliz y contento del triunfo que estaba obteniendo, y tan alegre que aun en medio de las llamas dirigió a sus verdugos algunas frases irónicas. Cuarta. Su martirio excedió en importancia al de los demás santos, por la admirable manera con que lo soportó y por el modo con que obtuvo la victoria. San Máximo y San Agustín insinúan que los géneros de fuego que San Lorenzo sufrió aguantó valientemente y extinguió con su perseverante fortaleza fueron estos 5: el del infierno, el de las llamas materiales que calentaban la parrilla, el de la concupiscencia carnal, el de la avaricia desmedida y el del odio criminal. Sobre el primero de ellos escribe San Máximo: es que un hombre que tenía fe sobrada para apagar las llamas infernales podía claudicar ante unas quemaduras terrenas y pasajeras. No, sino que aguantó el calor y las quemaduras de las brasas de este mundo, que por mucho que duren, acaban consumiéndose, y de ese modo se libró de caer en las que arden y queman eternamente en el Averno. Sobre el segundo género de fuego extinguido por el santo, o sea, el de las llamas materiales que calentaban la parrilla, Máximo o Ambrosio se expresa de esta manera:
Su cuerpo fue quemado, pero el ardor de su amor divino mermó la dureza del ardor físico. Y más adelante, por mucha leña que por orden del rey echaban en la hoguera, y por más que avivaban la lumbre, San Lorenzo, inflamado por el calor de la fe, no sentía el de las llamas. De San Agustín es la siguiente observación. La caridad de Cristo, que llenaba el alma de San Lorenzo, no pudo ser vencida por el fuego en que lo asaban. El calor del fuego exterior con que achicharraban sus carnes era mucho menos intenso que el que interiormente ardía en su espíritu. En relación con el tercer género de fuego arriba mencionado, o sea, la concupiscencia carnal, dice San Máximo: San Lorenzo sintió horror hacia semejante clase de fuego. Cierto que supo lo que ese fuego era, pero ese fuego pasó por él, no sólo sin quemarle, sino dejándole convertido en lámpara viva de pureza. Las llamas del fuego material que abrasaron su cuerpo le apagaron los apetitos de la carne. Prefirió perecer quemado en la parrilla a perecer quemado por el fuego de la concupiscencia. Acerca del cuarto género de fuego, el de la avaricia, San Agustín, comentando cómo San Lorenzo se burló de quienes, movidos por la codicia, trataban de incautarse de los tesoros de la Iglesia, escribe lo siguiente: Aquel hombre ávido de dinero y enemigo de la verdad, se lanzó contra San Lorenzo por un doble motivo, por avaricia y por impiedad. Por avaricia, es decir, impulsado por el ansia de apoderarse del oro que el santo administraba; por impiedad, o sea, movido por el malévolo deseo de destruir a Cristo. Pero, oh prototipo de humana crueldad, ¿qué adelantaste con ello? ¿Qué conseguiste? Nada de lo que pretendías. Tus estratagemas no dieron resultado. Te quedaste sin los bienes materiales que tanto codiciabas. Y ahora, mientras Lorenzo disfruta de la gloria del cielo, tú te abrasas entre llamas. A propósito del quinto género de fuego, extinguido por San Lorenzo, que consistió en la furiosa inquina con que los perseguidores atacaron al bienaventurado mártir, San Máximo, comentando el comportamiento observado por el santo para resistir y vencer la hazaña de que sus enemigos le hicieron objeto, escribió lo que sigue: Soportó hasta el final el ardor de las llamas. De ese modo venció a los verdugos que atizaban la lumbre y apagó el fuego del odio con que lo atormentaban, un odio tan feroz que los traía como locos. Lo único que con su inquina diabólica consiguieron sus satánicos perseguidores fue que aquel fidelísimo siervo de Dios subiese glorioso al cielo a recibir la recompensa que su Señor le tenía preparada, y que la crueldad con que lo maltrataban fuese devorada por las llamas rabiosas del odio que ardía en sus propios corazones. En opinión de San Máximo, la inquina que hacia San Lorenzo sentían sus perseguidores, por lo maligna y furiosa, era a modo de un fuego que interiormente les abrasaba las entrañas. Por eso, más adelante escribe: Si aquellos gentiles, ardiendo de furor, prepararon una parrilla para quemar a San Lorenzo, fue porque querían, con aquel fuego y aquellas llamas materiales, vengar el otro fuego y las otras llamas del odio que hacia él sentían y que les consumían sus propias almas. Nada tiene de extraño que San Lorenzo superara y apagara esos 5 géneros de fuego de que hemos hecho mención, puesto que, como atinadamente observa el susodicho San Máximo, el santo mártir llevaba en su interior 3 clases de refrigerios que le permitían mitigar las llamas exteriores más violentas, y tenía su corazón inflamado por 3 tipos de lumbre más viva
y más ardiente que la lumbre más intensa de las hogueras materiales más vivas. Los refrigerios con que refrescó su alma para poder soportar, como si no las sintiera, las quemaduras que las brasas y la parrilla incandescente producían en su cuerpo, fueron estos tres: el deseo del reino celestial, la meditación de la ley divina y la pureza de conciencia. Del deseo del reino celestial, primero de estos refrigerios, dice San Máximo o dice San Ambrosio: San Lorenzo no notaba en sus miembros el tormento del fuego, porque sus sentidos se hallaban refrigerados por el deseo del paraíso. Cierto que ante los pies del tirano yacía tendido el cuerpo exánime del santo con su carne achicharrada, pero si yacía insensible a las cosas de la tierra, era porque los pensamientos y anhelos de su alma estaban dirigidos hacia el cielo. El mismo San Máximo o San Ambrosio, refiriéndose a la meditación de la ley divina, segundo de los refrigerios, dice: por terribles que fueran los tormentos a que lo sometían, la sensibilidad de su cuerpo estaba como adormecida y refrigerada, porque su espíritu permanecía absorto en la meditación de los mandamientos de Cristo. Este mencionado autor, Máximo o Ambrosio, escribió lo que sigue en relación con el tercer refrigerio, es decir, con la pureza de conciencia. Cierto que todo el cuerpo del valerosísimo mártir era pasto del fuego, hasta el punto de que incluso sus entrañas ardían, pero él no pensaba más que en el reino de Dios, tan fijamente que la tranquilidad de su conciencia actuaba a modo de refrigerio y le permitía sentirse alegre y feliz en medio de tan horrendos suplicios. Aparte de esto, observa San Máximo, había en el santo tres fuegos interiores que le abrasaban el corazón tan ardorosamente que al lado de ellos, los otros, los exteriores que le quemaban el cuerpo, quedaban ensombrecidos y como apagados. Esos fuegos internos eran: el primero, la inmensidad de su fe; el segundo, su fervorosa caridad; el tercero, un conocimiento tan perfecto y verdadero de Dios que le hacía sentirse plenamente poseído por la realidad divina e inundado de claridad y de calor sobrenaturales. Del primero de estos refrigerios dicen San Máximo o San Ambrosio: su alma hervía de tal modo con el ardor de la fe, que el calor de las llamas que quemaban su cuerpo no significaba nada para él. A ese hervor espiritual de la fe se refería el Salvador cuando dijo estas palabras recogidas en el Evangelio: fuego vine a traer a la tierra, etc. Ese fuego ardía en San Lorenzo con tal viveza e intensidad que le dejaba insensibilizado y ajeno a los efectos que en su cuerpo producían los fuegos materiales. Sobre el segundo tipo de fuego, dice Máximo o Ambrosio: verdad es que los miembros del santo ardían y se quemaban en la lumbre atizada por el tirano, pero más aún ardía su alma, abrasada por el fuego del amor que profesaba a Cristo. Finalmente, a propósito del tercer fuego interior, Máximo o Ambrosio escribe: la lumbre vivísima, preparada por sus perseguidores, no pudo doblegar el ánimo valerosísimo del invicto mártir, porque toda aquella lumbre era nada en comparación con la que los rayos de la verdad habían encendido y mantenían ardiendo intensamente en su alma. El fuego interior con que aborrecía la perfidia y amaba la verdad era tan vivo que le capacitaba o para no sentir los efectos del fuego material o para soportar las quemaduras, aunque las notara. En el oficio litúrgico,
compuesto por la Iglesia para honrar a San Lorenzo, hallamos 3 privilegios que no han sido concedidos a los otros mártires. El primero constituye en que su fiesta tiene vigilia. Esto constituye una prerrogativa muy especial, puesto que ninguna festividad de ningún otro mártir tiene vigilia. Y ya que hablamos de vigilias, aprovechamos la oportunidad para advertir que las vigilias actualmente no tienen el mismo sentido que antiguamente tenían. O dicho de otra manera, actualmente se celebran de modo distinto a como antes se celebraban, debido a que durante las mismas ocurrían cosas reprobables. La Iglesia, obrando cuerdamente, sustituyó con ayunos la forma de celebración que en tiempos pasados se usaba. Según el maestro Juan Vélez, antes, en las vísperas de las fiestas de los santos, para mejor honrarlos, desde la hora del atardecer, los fieles comenzaban a acudir a los templos y en ellos permanecían toda la noche. Pero posteriormente se introdujeron abusos. Para preservarse de la oscuridad y del frío, encendían en las iglesias luminarias y fogatas. Y como los hombres llevaban con ellos a sus esposas e hijas, comenzaron a cometerse en muchos casos de fornicación y de adulterio en el interior de los templos. Esa fue la causa de que la Iglesia, para acabar con aquel estado de cosas, sustituyera las vigilias por ayunos. De las antiguas vigilias, actualmente solo queda el nombre, pues vigilias siguen llamándose los días que preceden inmediatamente a ciertas fiestas, aunque ya no se vele durante ellos ni durante la noche correspondiente, y hayan quedado reducidos a jornadas de ayuno. El segundo privilegio de la fiesta de San Lorenzo es que tiene octava. Entre las festividades de los mártires, de esta prerrogativa gozan únicamente la de San Esteban y la de San Lorenzo, y entre las de los confesores, la de San Martín. El tercer privilegio consiste en que las antífonas del oficio litúrgico se repiten, circunstancia que, tratándose de oficios de santos, solamente se da en el de San Lorenzo y en el de San Pablo. En el de San Pablo por la excepcional categoría que tuvo como predicador, y en el de San Lorenzo por la importancia y excelencia de su martirio.